nuestro Dios. Pasamos al momento de nuestras ofrendas y diezmos. Si alguien necesita un sobre, están aquí en el poste. Y mientras buscamos Primera de Crónicas 29, 12. Vamos a leer del 12 al 14. Y dice la última parte del 11. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Vamos a orar, hermanos, por los diezmos y ofrendas. Padre Dios, pues escuchamos, Señor, tu palabra, creemos en ella, Señor, y sabemos que todo proviene de ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, Padre Dios. Sabemos que el oro y la plata es tuya, Señor, y que también tú eres el que nos provees, pues, la fuerza, el ánimo para realizar nuestro trabajo, Señor. Señor, pues te pedimos también que bendiga, Señor, a los hermanos que no tienen un trabajo, Señor. Que tú les proveas, que tú les des según su necesidad, Padre Dios. Gracias te damos porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te pedimos que bendigas estos diezmos y estas ofrendas, Señor, para suplir las necesidades de esta tu iglesia. Gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos pasar, hermanos. Bueno, pues vamos a continuar con, pues dándole honra y gracia a Dios, ¿verdad? Pues como muchos saben, los pastores no están. Entonces, pues nos encargó que lleváramos este culto. Y en verdad que yo lo siento como un paquete, ¿verdad? Algo que implica un compromiso, una responsabilidad, porque pues ellos tienen la gracia, tienen el conocimiento de la palabra de Dios y tienen la facilidad para transmitirla, para expresarla. Y el día que a mí el pastor me encargó, me dijo que yo predicara este domingo algo que pues se hace difícil, se hace complicado porque no tenemos a lo mejor la preparación, el conocimiento, pues nos esforzamos, ¿verdad?
y no deja de ser preocupante, no deja de causar nervio, pero todo es por la obra de Dios, por la encomienda que nos dan, y todo pues para alabar a Dios, darle gracia a Dios. Entonces yo pensé en que así como una predicación, pues a lo mejor no pudiéramos platicar algo de lo que nos encargaron, de lo que leímos, de lo que preparamos. Y yo inmediatamente me surgió una inquietud de aprender un poco más sobre la vida de Pablo. Pablo, que es como él se definió o se definía, un esclavo de Jesucristo, elegido por Dios para llevar las buenas noticias, para llevar el evangelio. Y me encargó, dijo el pastor, te vas al libro de Romanos, en el capítulo 6. Y entonces ya leyendo, veíamos que la Biblia en el Nuevo Testamento marca 2 secciones muy parecidas, pero que implican posiblemente un salto de uno al otro. Y en la primera sección aparecen los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después vienen los Hechos y después la carta a los Romanos, que ya es escrita por Pablo. Entonces, de la primera sección de los evangelios al libro de Romanos era un salto muy brusco, porque va desde los apóstoles que narran la vida de Jesús en la tierra, allá las iglesias establecidas que surgen en Occidente, alrededor del Mediterráneo. Y el libro de los Hechos ya narra la vida, la aparición de Pablo, el apóstol Pablo, y indica cómo él, después de sobrevivir a un naufragio en una de las naves, llega preso en calidad de prisionero, encadenado a Roma, y es precisamente ahí donde él escribe la carta a los romanos. Era un compromiso grande para Pablo, pero él pues no, en un momento no se achicó, porque llegaba al corazón del imperio. Pudiera decirse que era el ombligo del mundo en esa época, en ese entonces. Ahí llegaban desde pensadores, gente filósofa, hasta aventureros. Convergía mucha clase de gente. Y estaban ahí los poderes, el poder político, el poder económico. De ahí surgía, se consideraba el punto neurálgico del mundo en ese momento. Y entonces Pablo, con mucho valor, escribe la carta a los romanos, algo que es muy loable por su valor, por su valentía y por su capacidad, porque tenía que escribir para los líderes del poder, la gente que tenía la decisión de sacrificar sin ningún miramiento a cualquiera que se opusiera. Y Pablo era un claro opositor a los intereses del imperio. Él había esparcido la fe cristiana, él inculcaba la fe cristiana desde el rinconcito donde estaba en Jerusalén hacia todo el mundo. Entonces era un personaje incómodo para el imperio, para el gobierno, y decían: es un personaje que apareció de la nada y de repente ha crecido tanto
y es una amenaza. Entonces lo llevan encadenado y lo someten a juicio, un juicio del cual fue absuelto en su momento, ¿verdad? Posteriormente fue nuevamente prisionero y finalmente ejecutado, lo decapitaron. Y entonces, enfocándonos a uno de sus escritos sus versículos de la carta a los Romanos, nos vamos al versículo 13, versículo 13 del capítulo 6. Si quieren buscarlo, si quieren seguirme, capítulo 6, versículo 13. Esta plática yo le puse por título Esclavo por fe. Y yo lo tengo en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y lo voy a leer, dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Aquí en este versículo Pablo hace referencia al uso que le damos a nuestros miembros, ¿verdad? Que pueden ser enfocados para una buena batalla. Nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra mente incluso, que no es un miembro, pero es parte de nuestro cuerpo. Y si los usamos para justicia o los usamos para maldad, ¿sí? Y en el libro de Santiago, en el capítulo 3, nos define que la lengua como un miembro de nuestro cuerpo es como una llama de fuego que puede encender incluso un bosque. Y entonces nos dice de qué manera usamos nosotros nuestros miembros. Nuestras manos para golpear, nuestra boca para agredir, para maltratar, o nuestra mente para manipular, para manejar de la peor manera a los demás, ¿verdad? Y nos da como ejemplo cómo es que David fue usado de una y de otra manera, cómo Dios usó sus manos para llevar a cabo una justicia, para llevar a cabo una conquista incluso, y mantener una firmeza de un reino, ¿verdad? Cuando él era rey. Pero también como el mal utilizó sus ojos para cometer pecado cuando miró a Betsabé. De tal manera que dice que nosotros usemos nuestros miembros para justicia. Nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos, no para ponerlos al servicio del mal. Después en el versículo 14 dice, ahí mismo en el capítulo 6 dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y aquí nos revela otro ejemplo. Dice que como una persona que ha estado cautiva o que ha estado presa, que ha estado en prisión durante algunos años, durante muchos años, después de que es liberado, sigue actuando igual. En muchas veces sigue pensando como cuando estaba preso, como cuando estaba en cautiverio.
sus hábitos no han sido erradicados. No se han restablecido los hábitos que ahora debe de tener, que está en libertad. Y entonces Dios dice que, Pablo específicamente dice que nosotros fuimos libertados, que fuimos liberados, entonces que actuemos de acuerdo a ello, que seamos benevolentes, que actuemos en rectitud y que actuemos bajo la gracia de Dios. O sea, si ya fuimos liberados, que entonces nos comportemos como tal, utilizando nuestros miembros para bien, no para mal. Después, incluso, hay una historia de dos hermanos allá en lo que era la antigua Europa, ¿verdad? Que al morir su padre, uno de ellos toma el poder del reino, y el hermano menor pues no estaba de acuerdo. Entonces se rebela. El hermano mayor era grande, era gordito. El hermano menor arma una rebelión con un pequeño ejército y lo derrota. Pero para ser benevolente con su hermano, en el mismo castillo le construye una habitación. Le dice: tú puedes ser libre cuando quieras, cuando lo desees. La característica de la habitación es que la puerta no tenía candado, las ventanas no tenían protecciones, no tenían barrotes. Le dijo: puedes liberarte cuando quieras. Para ello, todos los días él le llevaba la comida abundante, suculenta, y el hermano durante 10 años no se liberó, no pudo salir porque no cabía en la puerta, ni cabía por las ventanas. Él mismo estaba preso por su voluntad. Hasta que su hermano murió en otra batalla, él pudo ser liberado. Entonces, es un ejemplo de cómo a veces estamos atados a un pecado, cómo tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad de liberarlos si no lo hacemos. Estamos sujetos, somos esclavos de un pecado, de una afinidad, de un gusto, de un placer. Dice: el pecado ya no es más su amo, entonces compórtense como libres, como liberados. Después posiblemente a muchos de nosotros, como se dice, no nos cae el 20, ¿verdad? De que somos libres, que somos liberados por la gracia de Dios. Y no llega esa libertad a todas las áreas de nuestra vida. Posiblemente seguimos con los mismos placeres, con los mismos afanes, frecuentando las mismas amistades o compartiendo los mismos gustos, el mismo vocabulario incluso. A veces lo seguimos conservando. Entonces, un cristiano ya cuando es convertido debe de olvidarse completamente de ello. Dice que debe de sentirse como un pez que sacan del agua y lo dejan en la tierra. No está en su elemento y por lo tanto desea volver al agua. Una vez que ya estamos libres, que ya estamos liberados. Después en el capítulo, en el versículo 1, dice que nos comparemos como una mariposa. Una mariposa que antes de ser
antes de ser muy bella, muy bonita, volar, era un gusano que se arrastraba en la tierra, entre la hierba. Que nosotros no volvamos a ese estado. Para una mariposa no le causa ninguna gracia regresar a ese estado, arrastrarse, cuando ya se ha convertido. Dice, los placeres del mundo ya no deben de ser placeres para ti, no te deben de causar un gusto. Porque el pecador se bebe el pecado como el buey se bebe el agua. Y para ti como cristiano, el tomar ese tipo de agua debe ser como agua salada, como agua de mar, que te haga vomitar. Debes de mantenerte en tu nueva vida, en tu nueva gracia. En el versículo 16 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Entonces, ¿a quién obedecemos? ¿A nuestros placeres? ¿A nuestro orgullo? ¿A nuestro enojo? ¿A nuestro placer de seguir consumiendo, de seguir tomando? ¿O decidir obedecer la vida recta? Versículo 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Dice que la enseñanza, que la obediencia no solo viene del corazón, también de la mente. Y por fe tenemos obediencia. Entonces la fe viene del corazón, la fe surge del corazón. Y es muy difícil entender la fe, ¿verdad? Porque ¿cómo estar tan seguros de que algo que no se ve va a llegar? Tener el convencimiento, la convicción de que eso que esperemos va a suceder. Es muy difícil tener fe, pero dice que la fe surge del corazón. Gracias, Omar. Entonces, y después dice la enseñanza que les hemos dado. Les decía que Pablo se considera un apóstol, aunque no fue de los 12 apóstoles, no fue el elegido por Jesús en su momento. Él dice, yo soy apóstol porque Dios me eligió. Y dice la enseñanza que les hemos dado. Y compara a que somos como un metal que es fundido en un material, en un molde. Y ese molde lleva impresa la gracia y la santidad de Dios para excelencia. Entonces somos hechos a imagen de Dios. Y nos imaginamos como cuando una señora, una mamá, hace una gelatina que tiene un moldecito con una figura, incluso con una figura que tiene impresa una marquita. Esa marca, esa impresión es precisamente la que nos da Dios. Nos hizo a su semejanza, nos hizo en un molde que lleva impresa su gracia y su santidad, su justicia. Versículo 18. Los traigo todos aquí en hojas, para que no esté. Dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. O sea, nos liberaron del pecado, pero somos esclavos de la vida recta. ¿Y qué implica eso?
pues que el pecado ya no es nuestro amo, ya no dependemos de la maldad. Nuestro antiguo cascarón, por decirlo así, ya fue deshecho. Ya hemos sido hechos a una nueva vida. Y después veíamos las características de lo que era un esclavo. El esclavo nacía siendo esclavo. Estaba sujeto a la voluntad del patrón, no tenía voluntad. La voluntad de él era la voluntad del amo. Y estaba atado con lazos que únicamente se pudieran romper cuando moría. Y él servía a su amo sin ningún interés propio, ¿verdad? El interés era el del amo, de quien era su dueño, no dependía de él. Y después entonces, como esclavos al pecado, nosotros nacimos siendo esclavos. Nuestra voluntad la conquistó, la hizo cautiva el pecado que llevábamos dentro. La voluntad del pecado que teníamos la capturó y nos hizo presos de ese pecado. Estábamos tan atados a ese pecado que solamente la muerte espiritual, la muerte en Jesús nos pudiera liberarnos. De hecho, es lo único que nos liberó. Y esclavizados, pues servíamos sin ninguna preocupación, ¿verdad? Nos daba igual andar en la parranda, nos daba igual andar en los pleitos, golpear, maltratar, denigrar. O sea, todo eso no estaba bajo nuestro control. Pero ya como esclavos de una vida recta, nacemos de nuevo. La voluntad ahora nuestra es la voluntad de Dios. Y estamos atados a un lazo que es Jesús. ¿Sí? Y servimos voluntariamente, ya nadie nos obliga, nadie nos presiona para obedecer. Y yéndonos hasta el versículo 20 dice: cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Pero ¿cuál es el fruto de aquello? ¿Cuál es el resultado de esa libertad? O sea, el hecho de que seamos libres para actuar de la manera que queramos, para hacer lo que queramos, tiene una consecuencia. ¿Y cuál consecuencia es esa? Es la condenación eterna, es la muerte. Esa es la consecuencia de obedecer al pecado y no a una vida recta. Y es hasta aquí los versículos que yo les decía. No es una predicación, no lo tomé yo como una predicación, era como una plática de lo que para mí resultaban estos versículos de este capítulo. Y por ahí quería compartir unas imágenes que traigo también de este mismo capítulo. Si me la pones, por favor, Luz. Dice en Romanos 1:20: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios. Este versículo lo que nos dice es que Dios nos muestra su poder invisible, pero que ahí está. Desde el cielo hasta la tierra lo podemos ver.
Entonces no hay excusa para decir que no le conocemos. Y yo quiero compartirles unas imágenes que traigo, en los cuales podemos ver precisamente a simple vista el poder de Dios, su naturaleza. No sé si se alcanzan a ver perfectamente, ¿verdad? Sí, son frijolitos. Eso que parece un ojito, cuando la humedad entra en esa partecita, se abre las partes del frijolito y surge la vida. Es un embrión lo que sale de ahí y surge una nueva vida, una planta, algo que parecía muerto. La siguiente luz, por favor. Ahí podemos ver cómo se abren las partecitas, se le llaman cotiledones, del frijolito y nace la planta. Es la maravilla, el poder de Dios que vemos a simple vista, que ahí está manifestado, pero entonces no podemos decir que no está ahí el poder de Dios, no está la maravilla, no está la deidad, su poder divino. ¿Y quién no conoce las flores de girasol, verdad? Cuando están en pleno apogeo, deslumbrantes, brillantes, pero conforme va avanzando su temporada, se van inclinando, porque la semilla va surgiendo, pasa a una etapa diferente. Al llegar al punto que esas hojitas verdes son los sépalos, esas se desarrollan más que los pétalos. Lo que hacen es hacer la función de un paraguas, de tal manera que la lluvia no se quede dentro de la flor y vaya a pudrir la semilla, la vaya a echar a perder. De esa manera cuida su fruto, cuida. Esto no es un diseño del hombre, es un diseño de alguien todopoderoso. Nadie lo puede hacer. Digamos, unos pueden decir es la naturaleza, pero es Dios, a final de cuentas, ¿verdad? ¿Y quién no conoce los elotes? A lo mejor no los hemos comido, ¿verdad? Hemos visto cómo los sacan del bote. Y después ya con la mayonesa, el queso y el chilito ya los vemos, pero en la mata están así. Todo eso que le nombramos cabellitos es cada semilla, cada grano que se va formando dentro del elote. ¿Cuál es la función de los cabellitos? Evitar que el agua penetre dentro. Aunque el agua caiga, la lluvia caiga en el elote, no va a entrar dentro para no pudrir el grano, para no echarlo a perder. El cabellito tiene la propiedad de conducir el agua hacia afuera, incluso hasta cuelga para que el agua caiga a la tierra. Así hasta que el grano está maduro, hasta que ya está hecho, lo sigue manteniendo para evitar que se eche a perder. El hombre lo único de lo que se preocupa es preparar la tierra, eso sí, con mucho cariño. Yo lo he visto con mucho amor. Se olvida de lo demás. Tal vez le retira malas hierbas, le aplica un fertilizante, pero Dios se encarga de todo lo demás, nadie más. Entonces, dice el versículo, no podemos negar su poder, porque está a simple vista, está el poder de Dios ahí. Y así con nosotros y con cada uno del ser que forma el universo. ¿Sí? Fuera del espacio, todo está arreglado, todo está fríamente calculado. Y pues hermanos, esta es la plática. Yo no diría que es una predicación,
Es una plática que yo les quería compartir a petición del pastor que nos encargó, ¿verdad? Y esperando que la palabra de Dios haya sido fluida en mí, que yo haya sido aprovechado. Y pues vamos a darle gracias a Dios por este momento. Si me acompañan. Señor, pues en este día te damos gracias por tanta bondad, porque tú has usado gente mucha gente, Señor, para que nos muestre tu poder, para que muestre tu sabiduría, Señor, para que nos haga caminar en una vida recta, Señor, en una vida que tú nos encomendaste llevar, Señor. Tú nos encargaste que divulgáramos tu palabra, Señor, para que la fe creciera dentro de nosotros y en cada uno de aquellos en los que está cerca de nosotros y que le compartimos, Señor. Te damos gracias por este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como último aviso, bueno, recuerden que los pastores no están y están en encuentros. Antes de dar este último aviso, como es común que lo debemos de hacer, ¿alguien cumplió años en esta semana? Yo no me sé la canción, así que me echan la mano, ¿eh? Si alguien cumplió años en esta semana, o sea, de hoy para atrás al lunes, por favor, háganoslo saber. Y si alguien sabe, aviéntenlo al frente, porque yo todavía no me perdono cuando lo aventé al frente a aquella persona que no me acordaba en ese momento. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Tú? ¡Ah, eso! Luz, por favor, ayúdame. Vamos, si quiere pasar, ¿quieres pasar, princesa? Si no, ahí estás bien, ¿eh? Como tú quieras, como tú te sientas más segura. Nada más vamos a bendecir tu nombre y a cantarte feliz cumpleaños. Si quieres, todos te van a cantar, ¿eh? Si quieres desde ahí, ¿eh? Como tú quieras. ¿Desde ahí o te vienes para acá? Allá, vente, ella te va a ayudar. En la escuelita dominical, ella es la maestra Luz y yo soy el maestro Isbak. Ingrid. Muy bien, Ingrid. Vamos a cantarte las mañanitas. ¿Te las sabes más tú? Ay, ¿me acompañan, hermanos? Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, el Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, a ti Dios tan hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. ¡Bravo! Bueno, ahora sí. Ya ven, sí, tenemos un cumpleañero. Más al rato, como por eso de las 6:30, 7, van a llegar los encuentristas y los servidores, entre ellos los pastores, la familia pastoral y la mitad de la iglesia, como podemos ver, fue a servir. Eso a mí me parece grandioso. Y entonces, con lo que, ahí sí difiero un poquito con lo que dijo Toño. Para mí sí fue una predicación porque me llegó, el Espíritu de Dios estaba en Toño. Así como Toño explicaba el proceso que Dios trabaja en las semillas y cómo va creciendo el árbol, es lo mismo que vamos a ver reflejado en aquellas personas que van a llegar aquí. Y para las personas que ustedes conocen, que fueron a su encuentro, van a llegar distintas, van a llegar
floreciendo, como lo mencionaba el hermano Toño. Van a llegar, se fue una pequeña semillita y allá se fue regando y regando y regando con paciencia, amor, ternura, con tanto cariño por parte de nuestro Señor Jesucristo, porque lo fue a conocer cara a cara. Entonces el día de hoy llegan siendo nuevas mujeres, nuevos hombres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para esto no estaba planeado ni nada, pero quien guste ser parte de esta gran experiencia, para mí me resulta una gran experiencia ver cómo cambian las personas en un encuentro. Pueden venir entre 6:30 7:30. Yo creo que vamos a andar dando aviso en el grupo, si los pastores lo permiten, pero pueden venir a tener ese encuentro con esas personas que fueron a su encuentro, para que vean de qué manera Dios ha tocado sus corazones. Esa es una. Dos, como por eso de las 6 de la tarde, 6:10, vamos a estar aquí, algunos servidores, entre ellos yo, arreglando lugar para que darles la bienvenida a aquellas personas que decidieron aventurarse a conocer a Dios de distinta manera, a conocerlo realmente cara a cara. Entonces, quien guste puede venir aquí a las 6 de la tarde, 6:10, a adornar el lugar y a acomodar las sillas, porque también eso es parte del servicio, no solamente para ellos, sino para Dios, porque vamos a ver ese resplandor de distinta manera. ¿Dudas? ¿No? Bueno, quedó hecho eso. Diría el pastor, bueno, el pastor sí da la bendición, pero porque es pastor y ya nos despidió el hermano Toño, y yo tampoco no me siento en confianza como para poderlo hacer. Así que están despedidos, pero no corridos. Un aplauso para el Señor.